Buenos días, tardes o noches del lugar del mundo que me estén viendo. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y en este video, mis amigos, he venido a recorrer un poquito la ciudad de Blumenau, una colonia alemana. Ya les voy a contar un poquito la historia. Aquí, en el estado de Santa Catarina, un lugar bellísimo para no perdérselo. Bueno, mis amigos, empezamos a caminar acá por una de las calles principales acá del centro de Blumenau. Una de las calles principales que tiene acá la parte céntrica de Blumenau, para conocerla un poquito. Bien pintoresca. Miren qué belleza de edificio. Este es el Teatro Carlos Gómez. Para ponerse un poquito en contexto, en el año 1850, el químico farmacéutico, el doctor Hermann Bruno Otto Blumenau, llega aquí junto con 17 colonos alemanes más a estas tierras. Venían navegando desde Europa, desembarcaron acá en el río Itajaí, por orden del imperio colonial de la época, quien les otorgó 10 hectáreas porque eran todos granjeros, para que empezaran a cultivar estas tierras. Ahí fue que, bueno, el doctor Blumenau viene con esos colonos y empiezan a colonizar acá parte de este lugar que conocemos hoy como Blumenau. Hace un ratito acá le pregunté a un local y me contó que la palabra Blumenau viene del término alemán jardín florido. Eso es lo que significa Blumenau. Estamos yendo rumbo a la iglesia matriz, acá en Blumenau, para conocerla un poquito. Miren la arquitectura, bien típica alemana. Y hemos llegado a la catedral San Pablo Apóstol, la iglesia matriz aquí en la ciudad de Blumenau. Vamos a subir, les digo que hay unos cuantos escalones, Lo bueno que tiene bastantes descansos, entonces bueno, se puede ir subiendo de a poquito, pero bueno, vean que es una subida importante para poder venir a visitarla. Miren qué bonita.
fuerte, fuerte. Hay gente que está hablando. Miren los confesionarios. Miren el altar mayor con la cruz. Ahí arriba se puede ver el órgano. Miren qué bonito, ¿eh? También aquí todos los años, para el mes de octubre, que dura más o menos entre 17 y 20 días, se celebra, se festeja, hacen un evento llamado la Oktoberfest, que es la más importante a nivel mundial, ¿eh? Es la segunda fiesta de la cerveza más importante en el mundo y se realiza aquí, en la ciudad de Blumenau. Miren qué bonito, ¿eh? Hay mucha cantidad de locales que están así. Miren este de acá al lado. Tiene la inscripción del año 1913. Miren la casa que acabo de encontrar, Calculo que debe tener más de 100 años. Bueno, acá Valdecir nos dejó. Ah, miren, acá dice la plaquita: antiguo casarón de la familia Sachtleben, una cosa así. De Luis Hermann. Este inmueble fue uno de los... Ah, dice que este inmueble forma parte del desenvolvimiento comercial acá de la época. Fue uno de los primeros. Por eso se veía tan antiguo. Miren, y aquí hemos llegado para visitar el Museo de Hábitos y Costumbres acá en la ciudad de Blumenau. Funciona de martes a domingo de 10 a 4 de la tarde. Bueno, ahí entré y consulté, me contaron que hay mucha ropa de la época, utensilios de cocina, juguetes, ropas así de fiestas, de casamientos, ropa de vida cotidiana, muchos artículos así de la época de los 1800, así cotidiana, de lo que se utilizaba en esa época, como cacerolas, todo tipo de artefactos así de cocina, y cuesta, la entrada vale 10 reales y si son estudiantes o profesores cuesta 5 reales. Y abre, como les dije, de martes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, finalmente entramos al museo. Estaba lleno de chicos, pero estamos entrando a un cofre, una bóveda. Miren, las rejas, la puerta.
Miren justo lo que vengo a encontrar, ¿eh? Juguetes de lo que yo colecciono, de la marca de Marklin. Con el catálogo de la época. Un tesoro. Ah, esto sigue acá, miren. Acá estamos en el río Itajaí Azú, donde en el año 1850, junto a 17 colonos, Hermann Bruno de Blumenau navegó, surcó estas aguas para colonizar las tierras aquí en el Valle Europeo. Mis amigos, voy finalizando acá el video. A mi lado el bus que me está llevando para casa, está saliendo de acá en 30 minutos. Es un viaje más o menos de 3 horas y media, 180 kilómetros, porque él va parando en muchos lados. Así que espero que nada, que les haya gustado esta breve recorrida, esta mini recorrida que hice acá por la ciudad de Blumenau. Visitar algunos lugares, visitar el museo. En la descripción del video les voy a dejar cuánto salió el viaje para llegar hasta acá, cuánto el bus cuesta. Si este video te gustó, regálame un me gusta. Y si todavía no estás suscrito, esta es la oportunidad para poder hacerlo. Me ayudas muchísimo para poder seguir haciendo más contenido en el canal. Nos vemos en un próximo destino, mis amigos. Chau, chau.